En la fiesta, mi esposa intentó besarme. No estoy de humor para saborear a tu amante, respondí. No recuerdo qué programa daban en la televisión en silencio. El único sonido en esa sala de estar tenuemente iluminada era el final de su frase. Simplemente me siento aburrida, Andrew. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera comentando el tiempo, pero juro que sentí como si hubiera metido la mano en mi pecho y hubiera bajado el interruptor. Aburrida. Cara estaba allí, acurrucada en la esquina de nuestro sofá modular marrón, con las piernas recogidas debajo de ella como si no pasara nada. Su voz tenía ese tono despreocupado e indiferente que usaba cuando quería decir algo cruel sin asumir el peso de sus palabras. Aburrida, repetí con cuidado, dejando mi bebida en la mesa de centro. ¿Te refieres a la cena, al programa o a tu vida? Ella no se inmutó. No lo sé, Andrew. Todo, esta rutina, nosotros, ¿tú? No lo dije como un ataque, pero sabías que golpearía como tal, dije, mi voz ahora más baja. Ella puso los ojos en blanco y esbozó una pequeña sonrisa amarga. Ahora no puedo decir cómo me siento. Oh, puedes decir lo que quieras, respondí. Pero no te sorprendas cuando el peso de tus palabras realmente aterrice. Algo cambió en su postura. Ahora a la defensiva, con los brazos cruzados, su mirada desviándose. No te estoy culpando, murmuró. Solo estoy cansada de sentir que cada día es igual. Tú vas a trabajar, yo voy a trabajar, comemos, dormimos, enjuagar y repetir. Entonces, ¿quieres emoción?, dije. ¿Quieres fuegos artificiales o un hombre diferente, tal vez? Fue un cuchillo lanzado en la oscuridad, pero aterrizó cerca de algo que ella no estaba lista para admitir. Cara se levantó de un salto del sofá. Eso no es justo. No, dije, poniéndome de pie también, lento y deliberado. Lo que no es justo es lanzarle la palabra, aburrida, a un hombre que ha estado construyendo una vida contigo ladrillo a ladrillo. ¿Qué crees exactamente que cuesta el aburrimiento, Cara? Porque a mí me cuesta todo. Ella tomó una respiración temblorosa. Nunca dije que no te amara. Lo dijiste sin decirlo. No grité. No lancé nada. Pero mi voz, baja, firme, controlada, la hizo retroceder más de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. No puedes soltar el aburrimiento en la habitación como si fuera un perfume y fingir que no apesta, dije. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. En cambio, se dio la vuelta, agarró su teléfono del reposabrazos y subió las escaleras furiosa. Cada uno de sus pasos crujía con el peso de todo lo no dicho. La puerta principal no se cerró de un portazo, pero su silencio fue más ruidoso que cualquier adiós. Me quedé allí, mirando hacia el silencio. La televisión parpadeaba. Las paredes contenían el eco de la vida que construimos. Fotos de una boda en Boulder, vacaciones en Breckenridge. 2 bicicletas apoyadas en el pasillo que ya nunca usábamos. Me hundí lentamente en el sofá y exhalé. Esto es lo que deberías saber de mí. Me llamo Andrew. Soy un hombre de números, analista de sistemas para una empresa mediana en el centro de Denver. 38 años. Tranquilo, predecible. Saco la basura los jueves, riego las plantas todos los sábados por la mañana. No olvido los cumpleaños y no levanto la voz a menos que sea para animar a los broncos. Y hasta esta noche, realmente creía que eso era suficiente. Vivimos en un dúplex de ladrillo al oeste de Sloan's Lake. Uno de esos barrios donde el césped está cuidado, las discusiones son silenciosas y todo se ve bien desde fuera. Como una postal que enviarías a gente que nunca piensas visitar. Pero esta noche, algo se resquebrajó. Lo vi en sus ojos antes de que se fuera. Un destello de culpa, tal vez, o de miedo. Pero ya era demasiado tarde. Y mientras estaba sentado solo en esa habitación inmóvil, me di cuenta de algo escalofriante. Esto no era el comienzo de nuestra pelea. Era el principio del fin, y yo había terminado de hacerme el tonto. La luz del sol que entraba en la cocina a la mañana siguiente se sentía casi sarcástica, demasiado cálida, demasiado limpia, como si no hubiera sido testigo de lo que se dijo la noche anterior. Me senté en la barra de desayuno, revisando las noticias en mi teléfono, tratando de actuar como si apenas hubiera dormido.
La cafetera zumbaba detrás de mí y el olor a rollos de canela tostados flotaba en el aire. Cara se movía por la cocina como una escena de un anuncio, suéter suave, cola de caballo ordenada, una sonrisa pegada en la cara. Buenos días, canturreó como si nada hubiera pasado, como si no acabara de abrir una grieta en nuestra vida hace 12 horas con una sola palabra descuidada. Deslizó una taza de café hacia mí y me besó la coronilla como si el aroma de la traición no siguiera impregnado en su cabello. Pensé en preparar algo dulce hoy, dijo. Has estado trabajando muy duro. El trabajo duro, a eso se aferró. Terreno seguro. Levanté la vista lentamente, le di un silencioso asentimiento. Gracias. No le pregunté si había dormido bien. No le dije que me quedé en la oscuridad, contando los segundos entre los crujidos de las tablas del piso de arriba. Que la había oído caminar de un lado a otro después de la medianoche. Que había oído vibrar su teléfono al menos 2 veces. Ella se sentó frente a mí, mordiendo un rollo de canela como si fuera un martes cualquiera. ¿Quieres uno?, ofreció, con voz ligera. Sonreí débilmente. Quizás más tarde. Se inclinó hacia adelante, con los codos en la encimera, observándome como si estuviera midiendo el daño. Sus ojos se desviaron hacia mi teléfono. Has estado muy callado, dijo. Poniéndome al día con los titulares. Algo interesante, le respondí encogiéndome de hombros. Sobre todo ruido. Ambos sabíamos que el verdadero ruido había ocurrido en esta cocina la noche anterior. Pero ella no estaba lista para volver a eso. Quería borrón y cuenta nueva, una mañana de mentira. Pero mi silencio no era para fingir. Era para observar. Porque en el momento en que Cara se dio la vuelta para revisar el horno, volví a coger mi teléfono y abrí su perfil de Instagram. Ni siquiera sé qué estaba buscando. Quizás nada. Quizás todo. Sus publicaciones recientes eran bastante inocuas. Una foto de un café con leche por aquí. Una puesta de sol en una azotea por allá. Pero fueron los comentarios los que me llamaron la atención. Un nombre que no reconocía. Apareciendo con demasiada frecuencia. Brise L., siempre radiante. Te mereces más fines de semana como este. Sutil. Lo justo para pasar desapercibido. Pero cuando hice clic en su perfil, todo empezó a cobrar sentido. Cuenta privada. Foto de perfil de un tipo con gafas de sol y una gorra hacia atrás, de pie cerca de Red Rocks. ¿Amigos en común? Ninguno. No dije ni una palabra. Todavía no. Bloqueé la pantalla y dejé el teléfono justo cuando Cara se dio la vuelta. Estaba pensando, dijo ella, que podríamos ir a cenar a ese sitio de sushi este fin de semana. El nuevo cerca de la 17. Asentí lentamente. Claro. Sus hombros se relajaron ligeramente, como si pensara que la paz se mantenía, pero algo en sus ojos la delató. La forma en que escudriñaba mi rostro en busca de pistas. La forma en que su sonrisa se reiniciaba constantemente. No sabía que yo ya había empezado a buscar las grietas. Y la verdad, no estaba enfadado. No de la forma que ella esperaba. Simplemente estaba despierto. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba restándole importancia a las cosas. No estaba llenando el silencio con disculpas. Lo estaba dejando reposar, dejándolo hablar. Cara extendió la mano sobre la encimera y la apoyó sobre la mía. Realmente te aprecio, Andrew. Sostuve su mirada. Lo sé. Eso fue todo lo que le di. El juego ya estaba cambiando. Ella simplemente no sabía qué piezas había empezado a mover yo. Y en algún lugar muy dentro, creo que lo sintió. Liam siempre elegía la misma cabina, en la esquina trasera del pub Arlands, cerca de la ventana esmerilada con las persianas torcidas. Decía que era más tranquilo, mejor para pensar. No nos habíamos puesto al día en meses e insistió en que lo solucionáramos de inmediato. Necesitaba la distracción. O quizás, en el fondo, necesitaba una confirmación. Ya estaba sentado cuando llegué, bebiendo algo oscuro y espumoso. El hombre del momento, sonrió, levantándose para darme un rápido abrazo. Sigues con esa pinta de analista sobrecargado de trabajo y mal alimentado. Y sigo fingiendo que eso me hace interesante,
dije, logrando una media sonrisa. Pedimos hamburguesas rápidas, servilletas extra, sin pretensiones. Siempre me había caído bien Liam. Tenía esa rara mezcla de honestidad brutal y lealtad contenida. El tipo de persona que sabía cuándo preguntar y cuándo dejarte sentarte con tu silencio. Pero hoy, me observaba con demasiada atención. Te veo más delgado, señaló, golpeando su vaso. ¿Haciendo ejercicio o simplemente olvidándote de comer de nuevo? Un poco de ambos, respondí. Cara ha estado experimentando con verduras fritas en aire. Él resopló. Ah, la vieja dieta de la ley del hielo. Lo miré bruscamente. ¿Qué? Se encogió de hombros con bastante inocencia. Ya sabes, el bajón de los matrimonios largos. No habláis. Ella no cocina. Ambos os ponéis en forma. Funciona de maravilla para algunos. Intenté reír. Sonó hueco. Llegaron las hamburguesas. El olor trajo un breve consuelo. Grasa, cebolla, algo familiar en un mundo que se estaba descontrolando rápidamente. Entonces, ¿cómo está Cara?, preguntó casualmente, picoteando una patata frita. ¿Sigue con lo de la organización sin ánimo de lucro? Sí, en eso está, dije con cuidado. Ocupada, asintió, masticó y luego pareció que iba a decir algo, pero se detuvo. Incliné la cabeza. ¿Qué? Liam dudó. Algo que no hacía a menudo. Luego, inclinándose ligeramente, dijo, ¿conociste alguna vez a ese tipo con el que solía andar en esos eventos de gala? ¿Brise algo? El nombre resonó como un diapasón dentro de mi pecho. No, dije. ¿Por qué? Se reclinó, removiendo su bebida perezosamente. Nada en realidad. Es que me encontré con alguien que solía trabajar en el circuito de catering. Mencionaron que Cara podría haber estado metida en algo complicado hace un tiempo, pero que terminó. Una ruptura limpia, al parecer. Seguí masticando, lento, medido, fingiendo que el bocado no se hubiera convertido de repente en ceniza en mi boca. ¿Complicado?, pregunté como si estuviera hablando de la esposa de otra persona. Podrían haber sido chismes, dijo rápidamente. Ya sabes cómo a la gente le encanta crear drama a partir de la proximidad. Asentí con rigidez. Claro. Pero la palabra se quedó. Complicado. El tipo de palabra que usas cuando no quieres decir aventura. Liam cambió de tema. Habló de un viaje a Montana, una cita incómoda, un nuevo ascenso en el trabajo. Yo sonreí, asentí, hice las preguntas correctas. Pero por dentro, mi mente ya había abandonado la mesa. Para cuando terminamos de almorzar, ni siquiera podía recordar el sabor de mi comida. Afuera, el viento de Denver se levantó. Las hojas secas raspaban la acera como algo inquieto, algo expuesto. Al despedirnos, Liam me dio una palmada en el hombro. Oye, seguro que no es nada, lo vuestro. Siempre parecisteis muy sólidos. Sí, dije en voz baja. Solíamos serlo. Me lanzó una mirada entonces. Una de esas breves miradas de complicidad que los hombres solo intercambian cuando algo no dicho se vuelve muy ruidoso. Conduje a casa en silencio, con las manos apretadas en el volante. Sin música, solo el zumbido del motor y el sonido de mi propio pulso en mis oídos. En un semáforo en rojo, abrí de nuevo el perfil de Cara, desplacé la pantalla más lentamente esta vez, estudié las etiquetas, las ubicaciones, y allí estaba, una foto de hacía 2 meses. Ella en un evento de una galería, riendo a mitad de un sorbo, con una copa de champán en la mano, etiquetada junto a ella @brise_l. El pie de foto decía, algunas noches te recuerdan lo que te mereces. 100, me gusta, la mayoría mujeres. Unos cuantos emojis de corazón. Un comentario de Brise. Fue entonces cuando lo sentí. No rabia, claridad. No solo había abierto la puerta a la sospecha. La había dejado abierta de par en par. Y ahora yo estaba entrando. El suave zumbido de mi oficina en casa solía calmarme. Era mi espacio, donde hacía análisis, ordenaba archivos, leía en paz, despejaba mi mente. Pero ahora el aire se sentía diferente allí.
No hostil, simplemente alerta. Me senté en mi silla de siempre, la misma con respaldo de cuero que tenía desde la universidad. Cara siempre bromeaba diciendo que crujía como un anciano. Solía reírme con ella. Esa noche, solo hacía ruido para mí. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de copia de seguridad. Una que había instalado silenciosamente 2 noches antes, algo con lo que me topé en una espiral nocturna. Replicaba mensajes eliminados si se configuraba correctamente, y cara. Ella no era tan meticulosa con su limpieza digital como le gustaba creer. Entré en el hilo etiquetado como Brise. La pantalla se iluminó con una cadena de mensajes. Recientemente eliminados, pero ahora preservados, sus palabras, y con cada deslizamiento, mis manos se enfriaban más. Sigo reviviendo el fin de semana pasado en mi cabeza. Ojalá no tuvieras que volver a casa con él. Cuando me besaste el hombro antes de irte. Dios, casi te digo que no te fueras. Y luego las de ella. Sé que cada vez es más difícil, pero todavía no es el momento adecuado. Últimamente ha estado distraído. Creo que sospecha algo. La última fue la que más dolió, porque tenía razón. Yo había sospechado. Y ahora lo sabía. No lloré. No golpeé el escritorio. No había un grito embotellado dentro de mí. Solo un extraño y hueco silencio, como caminar por una casa incendiada y darte cuenta de cuánto de ella ya habías memorizado antes del fuego. Me recliné y miré al techo. Brise, el hombre de los comentarios, de la foto de la galería, el de los emojis de corazón. Mi esposa lo había llamado, luz del sol. Desplacé más la pantalla. Algunas imágenes estaban pixeladas ahora, irrecuperables, pero no necesitaba verlas. Las palabras ya habían pintado suficiente. Lo que más me sorprendió fue la emoción que se instaló a continuación. No celos, no odio, sino alivio. No del tipo que te hace sonreír, sino del que te endereza la espalda. Porque la claridad, aunque duela, es más limpia que la duda. Me levanté, pasé junto a la estantería, toqué el borde de la foto de boda que Cara insistió en que mantuviéramos enmarcada en madera. Ella de blanco, yo de azul marino, ese amplio cielo de colorado detrás de nosotros. La puse boca abajo, no por despecho, sino porque necesitaba espacio para pensar. Necesitaba ver lo que era real ahora, no lo que solía ser. La aventura ya no era hipotética. Tenía un nombre, una voz, una marca de tiempo. Y yo. Yo tenía tiempo. Tiempo para planificar, tiempo para decidir cómo terminaría esto, en mis propios términos. Porque si había una cosa que sabía con certeza ahora, era que este matrimonio no sería enterrado en secreto. Terminaría con dignidad. Y cuando llegara ese momento, ella me vería no como el hombre al que creía que podía engañar, sino como el que nunca entendió de verdad. No mencioné los mensajes. Ni esa noche, ni a la mañana siguiente. Simplemente me detuve. Dejé de responderle cuando llamaba desde el sofá preguntando si quería ver algo. Dejé de quedarme en la cocina después de cenar, donde solíamos compartir el último bocado de postre. Dejé de buscarla bajo las sábanas. Me mudé a la habitación de invitados el jueves. Sin explicaciones, sin peleas, solo mi almohada, mi manta y mi portátil reubicados. Cara no preguntó por qué. Solo se quedó mirando la puerta abierta, con la boca ligeramente entreabierta como si la pregunta viviera allí, pero su orgullo se negaba a dejarla respirar. Seguía llegando a casa a la misma hora todas las tardes. Seguía enjuagando mis platos, seguía poniéndome ropa de estar por casa, seguía trabajando hasta tarde en el ordenador como siempre. Solo que ahora el silencio entre nosotros tenía un peso diferente. Antes era solo la tranquilidad de la rutina, 2 adultos coexistiendo. Ahora era un muro, y ella lo sentía. La observé sentirlo. Intentó pasar por encima, como siempre había hecho. Asomaba la cabeza a mi oficina y preguntaba si quería té, con un tono casual, una sonrisa suave. Yo levantaba la vista de la pantalla. No, gracias. Ella se quedaba un segundo más, como si esperara que cediera, que la mirara como antes. Pero no lo hice. No porque estuviera enfadado, sino porque no estaba interesado. Todavía le daba los buenos días.
Todavía le sostenía la puerta cuando salíamos de casa a la misma vez. Todavía rellenaba la jarra Brita cuando se vaciaba. Pero no le di nada más, ni mis historias, ni mi calidez, ni mi mirada. Y eso, creo, fue peor que la rabia. El encanto de cara siempre había funcionado en el caos. Sabía cómo llorar de una manera que le ganaba el perdón. Sabía cómo tocar mi brazo el tiempo suficiente para hacerme dudar de mi enfado. Pero con el silencio, con la distancia, no tenía dónde agarrarse. Noté que ahora caminaba más de un lado a otro. Se quedaba más tiempo frente a los espejos, ajustándose la ropa incluso cuando no íbamos a ninguna parte. Se ponía perfume para cocinar pasta. Encendía velas durante la cena, aunque ya no nos sentábamos juntos a la mesa. Una noche, preparó un filete exactamente como a mí me gustaba. Poco hecho, mantequilla de romero, judías verdes crujientes. Lo emplató maravillosamente. Me comí la mitad, le di las gracias y volví a mi portátil. No mencioné cómo sabía, no elogié el esfuerzo. La oí recoger los platos en silencio, sola en la cocina. Nunca antes había tenido que ganarse mi atención. Ahora, no podía ni comprarla. Y aún así, no dije nada sobre Brise, nada sobre los mensajes, nada sobre las pequeñas verdades erosionadas que ella seguía intentando tapar con rollos de canela y velas aromáticas. Porque no buscaba una pelea. Buscaba algo más lento, más profundo. Un ajuste de cuentas, no gritado, no con portazos, sino vivido. Y cada minuto que no la miraba como antes, ese ajuste de cuentas crecía. No me propuse cambiar. No realmente. Empezó con un gimnasio cerca de mi oficina. Nada lujoso, solo un lugar con viejas pesas de hierro, luces fluorescentes y un ligero olor a metal y sudor. El tipo de lugar donde a nadie le importaba qué música sonaba o si tu camiseta combinaba con tus zapatillas. Me apunté una noche después del trabajo, pagué 6 meses por adelantado. A la mañana siguiente, estaba allí a las 6:15. Primero la cinta de correr, luego las pesas. Nada heroico, solo movimiento. La primera semana, mi cuerpo dolía como no lo había hecho en años. Para la segunda, los dolores se convirtieron en otra cosa. Combustible. Empecé a dormir mejor, a pensar con más claridad, a respirar más profundo. Me afeitaba más a menudo. Compré 2 camisas nuevas, de corte ajustado, azul oscuro y carbón. Sencillas, limpias. Reemplacé las zapatillas que Cara me había comprado una vez por Navidad, las que había usado hasta que las suelas se aplanaron. Un par nuevo, negras con un ribete blanco impecable. No era venganza. Era una reclamación. Algo que Cara notó de inmediato. Me observó desde la cocina una mañana mientras me ataba los zapatos nuevos y me ajustaba el puño de los vaqueros. Su voz llegó ligeramente a través de la isla de granito. Últimamente te ves muy elegante. No levanté la vista. Gracias. Intentó de nuevo. ¿Cuál es la ocasión? Ninguna ocasión. Simplemente, vivir, quise decir. Simplemente, por fin, vivir como si yo me importara a mí mismo. Vi cómo sus ojos se detenían en mí cuando pasaba ahora. La pausa sutil, la forma en que parpadeaba un poco más lento, como si estuviera recalibrando una imagen familiar que ya no encajaba. Una noche, entró en la habitación de invitados mientras yo leía artículos en mi tableta. «Has estado haciendo ejercicio», dijo en voz baja, apoyándose en el marco de la puerta como si fuéramos extraños en una fiesta. Asentí un poco. «¿Te ves bien?» La miré brevemente. «Me siento bien». Sus hombros cayeron ligeramente. «Eso es genial». No era una conversación trivial. Era curiosidad disfrazada de cortesía. Porque este no era el hombre al que había entrenado para orbitar alrededor de sus necesidades. Este no era el marido tranquilo que solía olvidar cortar los hilos sueltos de su cuello. Era alguien medido, sereno, que ya no la perseguía. La casa también empezó a sentirse diferente. Nuestras rutinas se distanciaron. Salía temprano, volvía tarde. A veces tomaba el camino largo de vuelta solo para estar solo un poco más. La vista desde la calle 23 hacia el horizonte de la ciudad. El olor a pino en el aire temprano.
el pulso en mis muñecas recordándome que estaba vivo. Kara intentó recalibrar, pero su brújula daba vueltas. Una noche, la encontré esperándome en la puerta, con el pelo suelto, llevando la blusa verde que una vez dije que hacía que sus ojos parecieran cristal de montaña. «Llegas tarde», dijo con una sonrisa. «No, es que ya no llego temprano». No supo cómo responder a eso, así que dejó que el silencio respondiera por ella. Dentro, la casa estaba impecable. Velas encendidas de nuevo, música baja, alguna lista de reproducción de jazz que sabía que me gustaba. Pero la atmósfera ya no me invitaba. Intentaba atraerme y fracasaba, porque algo había cambiado, y no solo en la forma en que vestía o me movía. Estaba en la forma en que me mantenía más erguido, hablaba menos, escuchaba más y, sobre todo, en la forma en que ya no necesitaba que ella me deseara. Kara una vez había sostenido los hilos. Ahora, ni siquiera sabía dónde estaban los nudos. Y yo. Yo los estaba deshaciendo en silencio. Empezó con algo pequeño. Hizo lasaña un martes por la noche, no la comprada, la de verdad. Capas de ricota y albahaca fresca, como la hacía mi madre antes de que su artritis empeorara. Kara no la había cocinado en años. Decía que era demasiado pesada. Pero allí estaba, humeante en la encimera cuando entré. Se giró desde la estufa, con delantal, el rímel lo suficientemente sutil como para decir, «Lo intenté», sin que fuera una actuación. «Pensé que podríamos cenar juntos esta noche», dijo. Me detuve en la puerta. La habitación olía a ajo y a esfuerzo. Sonaba música suave de fondo. Su perfume también, el floral que solía elogiar cuando los elogios aún importaban. Asentí en silencio. Claro. Comimos en silencio, los tenedores raspando la cerámica, ella observándome entre sorbos de vino. Le dije que estaba buena, porque lo estaba. Pero no le pregunté por su día. No me quedé después. Simplemente enjuagué mi plato y volví a la habitación de invitados, como siempre. Ella se quedó en la mesa un poco más de lo habitual. Ese fin de semana subió la apuesta. Llegué a casa del gimnasio y encontré las persianas del dormitorio abiertas de par en par, la luz del sol inundando la cama, sábanas limpias, velas encendidas. Nuestro viejo álbum de fotos abierto en la cómoda. Kara estaba sentada al borde de la cama, con un vestido que no le había visto en años, el de color burdeos intenso, el de nuestra cena del tercer aniversario, cuando me sorprendió con una habitación de hotel en el centro y bailamos descalzos con los calcetines puestos. Me miró con esa media sonrisa que solía poner cuando sabía que había captado mi atención. Pensé que tal vez podríamos hablar esta noche, dijo. Solo nosotros. Me apoyé en el marco de la puerta, con la toalla sobre el cuello, el sudor aún secándose. ¿De qué hablaríamos? Ella parpadeó. De nosotros. No hay un nosotros, ahora mismo, Kara, dije. No con crueldad, simplemente con claridad. Se levantó lentamente. Hemos tenido temporadas difíciles antes. Esto no es una temporada, dije. Es una tormenta que tú invitaste a entrar. Ella se estremeció. Solo un poco, pero lo suficiente. Pasé junto a ella, abrí el cajón de mi cómoda y saqué ropa limpia. Cuando volví, ella seguía allí de pie, con los ojos brillantes, pero los labios apretados. Esa noche, hizo la cama con especial esmero. Dejó su teléfono boca abajo, encendió la vela de lavanda y se puso una bata de seda que solía usar cuando quería que la tocaran sin pedirlo. Se acercó a mi puerta sobre las 10. No respondí. Llamó una vez, suave, vacilante. Andrew, ¿puedo entrar? Esperé un segundo, luego otro. No, dije. Silencio. Luego, sus pasos retirándose por el pasillo. Oí la puerta del dormitorio cerrarse suavemente, el pestillo haciendo clic un segundo después. A la mañana siguiente, me dejó una taza de café caliente en la encimera de la cocina antes incluso de que yo entrara. 2 azúcares, un chorrito de leche de avena, justo como me gustaba antes. No la toqué. Finalmente habló mientras yo buscaba mis llaves. Sé que estás enfadado. Me giré hacia ella, con una mano en el pomo de la puerta. No. Si estuviera enfadado, todavía tendrías un lugar donde apoyarte.
¿Qué se supone que debo hacer?, susurró. Sentirlo, dije. La distancia, el frío, la consecuencia. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Solo un leve temblor en su mandíbula. Salí, dejándola en una cocina que olía a segundas oportunidades y a tostadas quemadas. Y detrás de mí, por primera vez, la oí llorar. No los sollozos fuertes y dramáticos que una vez usó como arma en las discusiones, sino el tipo de llanto silencioso. El que llega cuando la persona frente a ti ya no necesita tu disculpa. La invitación vino de Mark y Elena, viejos amigos nuestros de cuando Denver todavía se sentía como un nuevo capítulo. Era una de esas fiestas de casa elegantes, cocina abierta, lista de reproducción de jazz, cócteles artesanales, demasiada gente sonriendo como si no estuvieran cansados. Cara quería ir. Dijo que sería bueno que nos vieran juntos de nuevo. Acepté porque ya no tenía nada que ocultar. Se vistió como si quisiera ser recordada. Vestido de seda negro, aros dorados, un pintalabios rojo que no se había puesto desde nuestra fiesta de compromiso. En el momento en que entramos, vi cómo la gente nos miraba. No como una pareja, sino como una pregunta. Nos movimos por separado. Me puse al día con un antiguo compañero de trabajo, me reí de la historia de alguien sobre perder un vuelo a Tahoe. La risa salía fácil. Últimamente, todo lo hacía. Cara se mantuvo cerca al principio. Podía sentirla observándome, tratando de calcular cuánto me había perdido por la forma en que las mujeres me miraban. En un momento dado, salí a tomar un poco de aire, o quizás solo para estar solo. Y cuando volví, ella estaba junto a la barra, con los ojos moviéndose nerviosamente entre mí y la mujer con la que había estado hablando antes. Tessa, una fotógrafa freelance, inteligente, cálida, inofensiva. Excepto para Cara, que había construido su matrimonio sobre la idea de que yo era tranquilo, obediente, seguro. Pero esa noche, yo no era ninguna de esas cosas. Estaba sonriendo, relajado, presente de una manera que no lo había estado en años. Y eso la desconcertó. Más tarde, estaba en medio de una conversación cerca de la isla de la cocina cuando Cara se acercó a mi lado. No dijo una palabra, solo me tocó el codo suavemente, se inclinó y me besó. No un piquito, no afecto. Fue una actuación. Un beso largo, deliberado, entrecortado, diseñado para una sola cosa, aparentar. No le devolví el beso. Dejé que sucediera. Luego me aparté, lento, quirúrgico, y me volví hacia ella con una voz tranquila que cortó más profundo que cualquier grito. No estoy de humor para saborear a tu amante. Las palabras no fueron fuertes, pero no necesitaron serlo. Todas las conversaciones a nuestro alrededor se detuvieron. Incluso la música pareció bajar el volumen por sí misma. Alguien tosió. Un vaso de bebida tintineó suavemente contra la encimera. Cara se quedó helada. Su mano cayó de mi brazo como si se hubiera quemado. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró. Sus mejillas se sonrojaron. No de vergüenza, sino de exposición. Por primera vez, se dio cuenta de que los muros no solo se estaban cerrando. Eran de cristal. Y ahora todos podían ver a través de ellos. Pasó un instante, luego otro. Pasé a su lado sin decir una palabra más, dejando a la multitud con su silenciosa incomodidad. Encontré una silla junto a la ventana y me senté con mi bebida, mirando hacia el patio trasero donde había comenzado a nevar. Ligera, suave, absoluta. Al otro lado de la habitación, la gente susurraba detrás de copas de vino medio vacías. Las miradas volvían a ella. Cara permaneció anclada cerca de la isla, respirando superficialmente, con las manos envueltas alrededor de sí misma como una armadura. No me siguió, no habló, solo se quedó allí, rodeada de la vida que había curado. Toda ella ahora agrietada y parpadeante como la luz de una vela en una corriente de aire. Y por primera vez en todo nuestro matrimonio, no sentí pena por ella, ni un poco. La fiesta se desvaneció en el camino de entrada en una neblina de despedidas incómodas y abrazos a medias. Los invitados salieron en grupos silenciosos, con los ojos evitando estudiosamente los míos o los de ella. Nadie hizo preguntas. No era necesario. Cara estaba de pie cerca del coche,
con los brazos alrededor de sí misma, los tacones en los que una vez se pavoneó ahora inestable sobre el pavimento. Su rímel se había corrido lo justo para delatar lo mucho que había intentado no llorar en ese último espejo del baño. Estuvo en silencio hasta que estuvimos solos bajo la luz del porche. Entonces la presa se rompió. Eso fue cruel, siseó. Me humillaste. No me inmuté. Me besaste en una habitación llena de gente después de meses de silencio. ¿Qué esperabas exactamente que hiciera? ¿Actuar para ti? Fue un momento, dijo, alzando la voz. No tenías que decir eso. La miré de verdad, no como antes, con calidez o paciencia, sino como un hombre que ve algo por lo que finalmente es. Te di silencio durante semanas, dije. No preguntaste por qué. Porque sabía que algo andaba mal, replicó ella. No quería empeorarlo. Di un paso más cerca. Tú ya lo estabas empeorando. Cada noche que borraba mensajes. Cada vez que pasabas a mi lado y pensabas que no podías sentir la culpa que emanaba de ti. Parpadeó, atónita. Las palabras cayeron como agua helada. Se lo de Brise. ¡Ey! Sin dramatismos, sin gritos, solo la verdad finalmente dicha en voz alta. Sus labios se separaron, pero no salió nada. Continué. Los mensajes, las fotos, el pequeño rastro digital que pensabas que habías borrado con tanto cuidado. Su mano se elevó a medio camino hacia su pecho como si pudiera protegerla de alguna manera. Andrew, no fue así. Le dijiste que cada vez era más difícil irse, dije. Le dijiste que estabas esperando el momento adecuado, que yo estaba distraído, que creías que sospechaba algo. Se puso pálida. Leí cada palabra. Por un segundo, pareció que iba a desplomarse. Pero luego vino el instinto, al que siempre recurría cuando estaba acorralada. La negación. Quizás estaba confundida, susurró. Quizás solo necesitaba algo que se sintiera vivo. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque era tan perfectamente ella. Entonces deberías haber tenido la decencia de irte antes de pudrir nuestra vida desde dentro. Su voz se quebró entonces. No era amor. Asentí. Exactamente. Lo que lo hace peor. Se acercó a mí, el pánico comenzando a superar al orgullo. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Hemos tenido años difíciles antes. Hemos sobrevivido a cosas peores. ¿Peores que la traición?, pregunté. ¿Peores que ver a la persona en la que más confiaba intentar fingir que no había pasado nada? Su rostro se descompuso. Lo siento, Andrew. Cometí un error. Pensé que podía manejarlo. No pensé que te enterarías. Esa es la parte que importa, la interrumpí. No te detuviste porque te diste cuenta de que estaba mal. Te detuviste porque me enteré. Intentó tomar mi mano. La retiré. Te rogué que hablaras conmigo. Te di semanas para decir algo, para mostrar algo real. Me diste velas y sonrisas falsas. Serviste filete y te pusiste el mismo vestido con el que una vez me sedujiste, pensando que no notaría el guión. Estaba intentándolo, susurró. No, dije tranquilamente. Estabas manipulando. Tomó una respiración temblorosa. Entonces, ¿esto es todo? Miré hacia las estrellas. Las únicas cosas que parecían honestas esa noche. Ya he llamado a un abogado. Cara parpadeó. Sus labios temblaron. ¿Hablas en serio? Saqué mi teléfono, lo desbloqueé con un gesto. De camino a casa desde la fiesta, dije, programé una llamada. A primera hora del lunes. Empezó a llorar de nuevo. Desordenadamente ahora. Sin público para el que mantener la compostura. Retrocedí hacia el coche. Recibirás los papeles en unos días. No voy a disputar nada, pero tampoco voy a negociar. Me siguió un paso. Andrew, por favor. Abrí la puerta del conductor, me volví hacia ella una última vez. Esto no era un castigo, cara, dije en voz baja. Era un espejo. Se quedó allí, en el camino de entrada,
el aliento empañándose en el frío, los brazos todavía alrededor de sí misma como si algo se hubiera deshecho. Y era ella la única que acababa de sentirlo. «Todavía te quiero», sollozó. «Lo sé», respondí. «Eso es lo que lo hace tan triste». Luego cerré la puerta y me fui. Sin portazos, sin una última mirada, solo el sonido de la grava bajo los neumáticos y un peso que ya no me pertenecía. El juzgado olía a papel viejo y a resignación. Llegué 10 minutos antes, con un traje de color carbón y sin corbata, bien afeitado, sereno. No llevaba nada conmigo más que una carpeta de cuero y el tipo de claridad que ya no hace preguntas. Cara ya estaba allí. Se sentó 2 filas más adelante, jugueteando con la correa de su bolso. Llevaba el pelo recogido en una coleta tirante, como solía hacerlo cuando quería tener el control. Me miró una vez cuando entré y luego apartó la vista rápidamente. Su abogado estaba sentado a su lado, hojeando una carpeta de Manila como si algo en ella todavía pudiera salvarse. No era así. Mi abogada, Janet, aguda, serena, directa, se inclinó y susurró: «Está intentando alegar angustia emocional. Quiere negociar un resultado más suave». Asentí una vez. «No vamos a hacer eso». La sesión fue corta, tal como lo habíamos planeado. El juez revisó el expediente sin mucha ceremonia. Los mensajes impresos estaban prolijamente registrados en una pestaña de pruebas. Cara no habló. Yo tampoco. No quedaba nada por aclarar. Cuando el juez preguntó si ambas partes estaban seguras, dije, sí. Cara dudó. Su voz se quebró cuando finalmente logró decir, sí. Ese fue el sonido de una puerta cerrándose con llave desde fuera. Sin drama, sin arrebatos, solo tinta y silencio. Los papeles se deslizaron sobre el escritorio. Firmé primero. Cara firmó después. Y con eso, 13 años de matrimonio se convirtieron en un expediente cerrado en el archivador de una oficina gubernamental. Cuando nos levantamos, intentó un último giro. El pasillo fuera de la sala del tribunal estaba en silencio. Solo el arrastrar de la mopa de un conserje en algún lugar del pasillo y el bajo zumbido de las máquinas expendedoras. Cara se acercó a mí, con los ojos bordeados de ese tipo de enrojecimiento que proviene de noches pasadas rebobinando cada palabra demasiado tarde. No tenías que hacerlo público, susurró. Ese comentario en la fiesta. Lo arruinó todo. La miré con calma. Tú lo arruinaste todo, Cara. Yo solo dejé de encubrirlo. Ella negó con la cabeza. Podrías haberlo mantenido en privado. Fui privado cuando te di semanas para decir algo, dije. Respondiste con sonrisas y vestidos. No con la verdad. Su voz bajó aún más. Ahora todos hablan de mí. Puedo sentirlo. La gente me evita. He perdido clientes. Amigos. Esa no fui yo, dije. Ese fue tu reflejo poniéndose al día. Dio otro paso. ¿Qué te pasó? Sonreí, no con crueldad, solo con honestidad. Empecé a respetarme a mí mismo. Ella desvió la mirada entonces, con la mandíbula apretada. Su abogado la llamó desde el final del pasillo. La vi caminar hacia él. Sus tacones resonaban contra el linóleo. Cada paso un poco menos seguro que el anterior. Y así, sin más, se fue. Sin escenas, sin abrazos, sin promesas, solo distancia y paz. Afuera, Denver estaba envuelta en la quietud de media mañana. El cielo estaba brillante pero frío, un tipo de azul duro que se sentía honesto. Respiré lentamente, y por primera vez en más de una década, exhalé sin tensión. Nadie me esperaba. Nadie me observaba. No quedaba ninguna actuación que mantener. Solo yo, de pie en el frío. Pero finalmente completo. Fue a principios de otoño cuando me di cuenta de que era feliz de nuevo. El aire tenía esa frescura que no te pide nada, solo que la notes. Las hojas eran doradas y cobrizas, enroscándose en los bordes, susurrando cambio con cada ráfaga de viento. Estaba de pie cerca del borde del viñedo, con una copa de champán en la mano, observando a las parejas reunirse cerca del enrejado arqueado envuelto en luces blancas.
Había risas en el aire, del tipo cálido y fácil que no se finge. A mi lado, Olivia sonrió. No era ruidosa ni dramática ni intentaba constantemente ser vista. Era estable, reflexiva, el tipo de mujer que escuchaba con los ojos. No estábamos casados. Todavía no. Pero cuando me tocó el brazo, no se sintió como posesión. Se sintió como un hogar. Nos habían invitado a una boda. Amigos en común. Un segundo matrimonio para el novio. El primero para la novia. La esperanza estaba en todas partes, incluso en los centros de mesa. Alguien nos tomó una foto mientras nos reíamos. Ni siquiera me di cuenta en ese momento. Solo uno de esos momentos espontáneos en los que ya nada se sentía pesado. Más tarde esa semana, la foto llegó a internet y Cara la vio. Sé que la vio porque una noche la busqué por costumbre, no por anhelo, solo por curiosidad, y su perfil seguía siendo público. Una publicación, una cita melancólica en blanco y negro sobre el arrepentimiento y un «me gusta» en la foto de la boda en la que me habían etiquetado. Sin comentarios, solo esa presencia silenciosa e innegable. No la habían invitado, ni a este evento, ni a esta versión de mí, pero seguía observando, sola, dejada de seguir por muchos que una vez elogiaron su chispa. Intentó remodelar la historia durante un tiempo. Hacerse la víctima. Culpar al estrés. Culpar a mi retraimiento emocional. Pero la verdad tiene una forma de echar raíces, sin importar cuántos filtros uses. Y en esa foto, la que ella vio, yo no estaba fingiendo. Estaba sonriendo. No porque hubiera ganado. No porque me hubiera vengado, sino porque lo había dejado ir, y ella no. Cambió una vida estable por una emoción fugaz. Perdió un marido, un hogar y el espejo que una vez le mostró algo noble. Ahora todo lo que le quedaba era el scroll, la pantalla, el silencio. Eso es lo que la traición cuesta realmente al final.